noche habla de Dios, sin hablar dan su mensaje, proclaman tu santo amor en todo el bello paisaje, brilla tu gran esplendor. Cuentan los cielos tu gloria, canta la tierra tu voz, resuena tu voz, tu ley nos da la victoria, tu luz sana el corazón, Señor. Más que oro y más que miel, es tu ley, mi rey tan fiel, que mi canto y mi ser te agraden con gran querer, como el sol de gran victoria que corre con gran ardor, toda la amplia creación alaba hoy al Señor, nada oculta su calor. Todo apunta a tu altar, ante ti mi Salvador, yo también quiero adorar. Cuentan los cielos tu gloria, canta la tierra tu voz, resuena tu voz, tu ley nos da la victoria, tu luz sana el corazón. Que oro y más que miel, es tu ley, mi rey tan fiel, que mi canto y mi ser te agraden con gran querer. Tus mandatos son muy puros, sencillo luz hoy, tus juicios son muy seguros, me guían por donde voy, son más dulces que la miel, dan al alma la visión, es refugio de los fieles, fuente de la salvación. Cuentan los cielos tu gloria, canta la tierra tu voz, resuena tu voz, tu ley nos da la victoria, tu luz sana el corazón, Señor. Más que oro y más que miel, es tu ley, mi rey
Salvador. Amén, amén. No es con ejército, no es con fuerza, no es con espada ni poder humano. Hay una batalla que no peleamos solos, porque el Espíritu de Dios está con nosotros. Cuando las fuerzas parecen acabarse y las puertas se quieren cerrar, cuando el enemigo alza sus muros y la noche parece interminable, no me guío por lo que a ojos veo, no doy vuelta atrás, yo permaneceré. Porque hay un Dios que pelea por su pueblo y en su aliento yo voy a vencer. ¡Hey! No en mi fuerza ni en mi habilidad, no en el ruido de esta ciudad, mi esperanza está en el Eterno. Su Espíritu me avanza, no es con ejército, no es con fuerza, es con tu Espíritu, Señor. Ay, ay, caen los muros, tiemblan las tinieblas, cuando se revela tu poder. Ay, ay, no es con espada, ay, no es con violencia, ay, es con tu Espíritu, mi Dios. Ay, si tú estás conmigo, ¿quién podrá detenerme? La victoria es del Señor. Ay, 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 ay. Y fortalezas que hoy se derrumban, cadenas viejas que comienzan a ceder. Los gigantes pierden toda su fuerza cuando tu pueblo vuelve a creer. No necesito armas del mundo, mi batalla la llevas al levantar el nombre de Cristo. Toda sombra retrocede a la luz. No en mi plan ni en mi voluntad, ni en el brillo de la vanidad, mi rumbo está en el Eterno. Ay, su Espíritu me hará avanzar. No es con ejército, no es con fuerza, ay, es con tu Espíritu, Señor. Ay, ay, caen los muros, tiemblan las tinieblas, cuando se revela tu poder. Ay, ay, no es con espada, ay, no es con violencia, ay, es con tu Espíritu, mi Dios. Ay, si tú estás conmigo, ¿quién podrá detenerme? Ay, la victoria es del Señor. Oh, no es con el ejército, es con tu Espíritu, no es con nuestras manos, es con tu soplo divino. Toda fortaleza cae ante tu nombre, toda cadena se rompe por tu poder. Ay, 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 toda sombra huye donde brilla Cristo, toda voz del enemigo queda en silencio. No temeré aunque venga tempestad, porque en mí hay fuego y hay verdad. Hay un pastor que guarda mi andar, hay un aceite que no va a faltar. No es con ejército, no es con fuerza, es con tu Espíritu, Señor. Ay, ay, caen los muros, tiemblan las tinieblas, cuando se revela tu poder. Ay, ay, no es con espada,
llegaste, Salvador. Tus manos fueron heridas, tus pies llevaron dolor, tu cuerpo fue quebrantado por darnos redención. Repartieron tus vestidos, miraron tu aflicción, pero en medio del silencio cumplía salvación. No fue derrota, fue entrega de amor. En la cruz nos compraste, Jesús mi Redentor. Jesús, cargaste el pecado. En la cruz por nuestro amor fuiste herido y despreciado, pero ahora reinas, Señor. Jesús, Cordero vencedor, tu sufrimiento nos salvó. De la cruz brotó esperanza y vida eterna en tu perdón. Por tu entrega fuimos salvos, por tu sangre hay perdón. Los humildes hoy te buscan, te adoramos, Salvador. Toda tierra se postrará, las naciones cantarán, toda lengua y todo pueblo tu nombre exaltará. No fue el sepulcro tu final, mi
Bienvenidos al estudio bíblico del domingo de Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Soy el pastor Cristóbal García, dando la bienvenida como siempre. Bienvenidos a este domingo de estudio. Hoy estamos pasando por el libro de los Hechos, capítulo 16. Hoy vamos a terminar el capítulo 16, vamos a leer del versículo 34 y empezaremos el capítulo 17 también. Se acordarán que ahí nos quedamos la vez pasada, y mientras buscan en sus Biblias, si tienen por ahí la Biblia, sáquenla y busquen Hechos 16, y mientras la buscan les doy la bienvenida de nuevo y les aviso que estamos aquí en Pajacuarán, Michoacán, cerca de la Alameda. Estamos rumbo a la carretera, sobre la carretera rumbo a San Gregorio. Ahí verán el anuncio que está en la carretera muy cerca del arco, que está ahí precisamente enseguida de la Alameda. Así que les invitamos a que vengan con nosotros en persona a leer y estudiar la Biblia con nosotros. También les aviso como siempre que este mismo video estará dispuesto en un par de horas en YouTube, en el mismo canal, el mismo nombre que está en el Facebook. En el YouTube también se llama igual, Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Así que les invitamos, también les agradecemos su apoyo por medio de esa plataforma. Y sin más ni más, vamos a pasar a nuestro estudio. Se acordarán que nos quedamos, los que ya nos acompañan semana con semana, continuaremos donde nos quedamos la vez pasada. Y la vez pasada precisamente nos quedamos en el versículo 35 del capítulo 16. Así que vamos a leer desde el versículo 35 hasta el final del capítulo 16, y empezaremos el capítulo 17 y leeremos los primeros 9 versículos de él y a ver hasta dónde llegamos hoy. Así que ya saben que estudiamos y continuamos donde nos quedamos la vez pasada. Para leer la Biblia en contexto, por cierto, que el contexto es muy importante en nuestra Biblia para entenderla y saber de lo que se está hablando allí. El versículo 35 de Hechos 16 dice: cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de soltarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, sino vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo, les rogaron y sacándolos, les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. El capítulo 17. Pasando por Antípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, asaltando la casa de Jasón. Procuraban sacarlo al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Señor, venimos delante de usted en el nombre de Jesucristo nuestro Señor,
Y gracias a su Hijo, Señor, podemos venir delante de usted, Señor, rogándole, pidiéndole que sea con nosotros, Señor. Llénanos de su sabiduría, Señor. Solamente por medio de su Espíritu podemos entender lo que su palabra dice, Señor. Nosotros no tenemos la habilidad ni la grandeza de mente, Señor, para poder entender fácilmente su palabra, Señor. Pero venimos delante de usted, Señor, pidiéndole de su Espíritu que nos llene, Señor, que haga algo de esta escritura que vamos a leer, que haga algo en nuestros corazones, en los corazones que van a oír este estudio, Señor. Todo esto es un propósito, Señor. Sabemos que su palabra nunca vuelve vacía, Señor. Así que le pedimos, Señor, con humildad y con agradecimiento, Señor, que usted nos llene de su presencia, de su Espíritu, Señor. Y como usted puede estar en todo lugar, en su Espíritu también, Señor, le pedimos que esté aquí con nosotros y que esté a través de la distancia hasta donde llegue y estén escuchando y oyendo y viendo este estudio, Señor. Sabemos que usted es poderoso y lo hace, Señor. Bendíganos pues en su presencia, Señor. Llénenos de usted, de su palabra. Bendiga nuestras vidas y nuestros corazones. Se lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Así que nos quedamos la vez pasada como habían maltratado a Pablo y a Silas, cómo los habían arrojado en la cárcel, cómo fue la dinámica ahí del carcelero que se quería suicidar. Por cierto que él ya se dejaba caer sobre su espada y Pablo le dijo, lo detuvo. Y como vimos cómo él fue salvo después que le predicó Pablo su palabra, porque él quería saber, él habiendo visto las maravillas que había hecho Dios con estos hombres que habían humillado, maltratado y encerrado, él quería conocer a ese Dios de estos hombres y le pidió a Pablo que cómo él podía ser salvo. Y ya vimos cómo él y toda su familia fueron salvos y se bautizaron. Y ahora llegamos aquí que él tuvo este detalle en el versículo 34 aquí del capítulo 16, que llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído en Dios. Vemos ahí la gran lo que contiene esto. No está diciendo que fue un ritual lo que hicieron, sino que él creyó en Dios. Y él creyó porque vio lo que hizo y él quería a ese Dios. Así que en el transcurso de una noche, Pablo y Silas fueron azotados y encarcelados y ahora este hombre se los lleva a su casa. Sabemos que estaba a punto de matarse porque pensaba que se habían escapado y ahora él mismo se los lleva a su casa a darles de comer. Por cierto, los sentó a su mesa y también estaba gozoso con ellos de que él había creído a Dios, que él conoce a Dios finalmente. Dice el versículo 35 y 36, y cuando fue de día, los magistrados enviaron a alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres. Y el 36 dice, el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, los magistrados han mandado decir que os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Como diciendo, bueno, ya, ojalá que hayan aprendido su escarmiento, ya pueden salir y irse a donde quieran irse. Más bien querían que salieran de la ciudad, no los querían allí. Los líderes saben que hicieron mal y fue ilegal lo que hicieron. Ahora dan la orden de que los liberen y se vayan del pueblo, pero Pablo no le concedería tal gusto, porque estaba en juego el testimonio. No quería irse del pueblo de manera escondida, y despertaría sospechas en los demás. Y estaba plantando una iglesia, eso es importante. Estaba plantando una iglesia ahí y no quería que la gente supiera, pues este hombre está medio raro, mira cómo lo encarcelan, algo hizo por lo que lo encarcelaron. Algo hizo mal y lo encarcelaron y ahora se va a escondidas. ¿Qué clase de hombre será este? Ese no era un buen testimonio para ninguna iglesia, y menos para una iglesia que comenzaba apenas y que Pablo quería plantar allí. Era muy importante la actitud de Pablo, y vemos lo que dice aquí. Lo trataron como criminal y pensaban
que ya solamente soltándolos, él les iba a agradecer y se iba a ir en paz. Pero él era muy importante, él no es falso maestro, solamente un falso maestro se iría a escondidas. Pero él de ninguna manera quería dejar ese testimonio en ese lugar. Y vemos aquí en el versículo 37 del capítulo 16, donde Pablo dice: pero Pablo les dijo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, ahí está un buen detalle, que ellos son ciudadanos romanos. Y continúa Pablo diciendo: nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, dicen no, por cierto, sino que vengan ellos mismos a sacarnos. Una vez más, Pablo lo que quería es que se limpiara su reputación. Y es que él no fuera orgulloso ni está buscando venganza, Pablo. Él solamente está poniendo en su posición y quiere que reconozcan a ellos que hicieron un daño, un mal injustamente. Y que Pablo no se trataba de cualquier persona que ellos podían mangonear y insultar y golpear libremente, porque era un ciudadano romano. Ya vimos la vez pasada que ellos podían recibir un castigo muy severo, estos magistrados, por haber encarcelado a Pablo y así siendo ciudadanos, porque ellos tenían puede decir, esa habilidad de ser tratados como ciudadanos romanos, tenían esa distinción. Y Pablo se los hace saber, y es algo muy importante. No es que Pablo sea pedante, no es que Pablo sea orgulloso y que quiera ejercer una clase de orgullo personal, un orgullo humano. Él está estableciendo lo que ellos hicieron y quiere que se dé cuenta esta gente: lo que hicieron está mal, es ilegal y está mal y no tiene justificación. Y eso es lo que podemos decir nosotros. No podemos nosotros, porque Pablo no estaba buscando venganza. De otra manera él nos acusaría también. De otra manera él hubiera ido a las autoridades correspondientes y acusarlos de lo que ellos hicieron y tenerlos castigados. Y claro que los iban a castigar también de esa manera. Pero él no está buscando aquí esa revancha o esa venganza. Él lo que está buscando es el reconocimiento de estas personas que lo que hicieron está muy mal. Y eso es, todo cristiano tiene que, en su manera de ser, este es el ejemplo que nos da Pablo, que sí nos pueden maltratar y nosotros podemos perdonar, pero también tenemos que hacerles saber lo que están haciendo está mal. Y no es que se trate de orgullo ni nada, solamente saber lo que hiciste ya lo hiciste, como diciéndole Pablo, ya está hecho, ya nos golpearon, ya nos maltrataron, pero ten consideración de lo que hiciste, tú hiciste y lo hiciste de mala manera. Y eso es lo que está buscando Pablo. Yo no tengo culpa de haber sido maltratado, y lo hiciste injustamente. Y eso lo podemos declarar también nosotros cuando nos maltraten de esa manera. Y esta cosa que está haciendo Pablo es nomás dejándoles saber eso, que maltrataron a gente inocente. Y como vemos, no lo hizo más grande de lo que era. Vemos el versículo 38 al 40. Dice: y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos. Y viniendo les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia, y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Así que Pablo fue el que los hizo que ellos vinieran a él. Y seguramente lo que le estaba diciendo hace rato, le estaba exponiendo que reconocieran lo que hicieron ellos. Que no solamente se trata de alguien que pueden maltratar de esa manera y solamente así. Tuvieron miedo porque se enteraron que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos, y podían ser castigados severamente, como ya les dije. Ese era por demás ilegal castigar con azotes a una persona romana y negarles el proceso. Debido a todo, ciudadano romano los llevaban ante el juez y los juzgaban primeramente. Pero a ellos, pensando que eran unos simples judíos,
los llevaron, los azotaron y después los arrojaron en la cárcel sin el debido proceso. Así que eso quería que Pablo que reconocieran estos al rehusarse salir de ese lugar. Y como digo y recalco, él estaba que apenas empezaba en Filipo. El hecho de que ellos fueron azotados en público, la gente pensaría que hicieron algo malo. Si Pablo se fuera calladamente, entonces la percepción de esos líderes de la iglesia sería medio oscura o sería algo sospechosa. Así que él está protegiendo a todos los miembros de esa iglesia, a los que estaban siendo salvos y eran parte y estaban formando parte de esa iglesia. Bueno, volvemos, parece que hubo se fue el internet, parece. Pero volviendo aquí, enfatizando de nuevo, no sé hasta dónde se haya cortado el feed, pero nos quedamos en que Pablo estaba rehusándose salir de esa ciudad así como así, sospechosamente y oscuramente. Así que Pablo y Silas fueron ofendidos y maltratados injustamente en público. Y él de nuevo quería que reconocieran estos magistrados que hicieron mal al hacerles daño a ellos sin ninguna justificación. Lo único que justificaron es que les quitaron la ganancia de dinero a alguien que estaba abusando de una muchacha endemoniada, si nos acordamos de eso. Eso fue lo que hizo Pablo y lo que le pagaron por hacerle bien a una muchacha. Claro que eso les afectó a unos pillos que querían abusar de eso y que estaban abusando, por cierto, de eso. Pero en este capítulo es importante ver y no dejar pasar, antes de empezar el próximo capítulo 17, vemos aquí que en este capítulo hay gente diferente, vimos personajes diferentes, y como los que ya tienen un tiempo acompañándonos saben que me gusta a mí adentrarme más en los personajes que vemos aquí. No que vaya yo y que decida o que piense yo lo que eran o cómo son, sino lo que nos alcanza a decir la palabra y enfocarnos un poco en eso. En este capítulo vimos, por cierto, las diferentes características y circunstancias y experiencias que cómo fueron salvos por una sola cosa estos diferentes personas de diferentes maneras de vida. Pero estas personas fueron salvadas solo por la gracia de Dios. Y es muy diferente como obra Dios en las personas. También tenemos que notar que la obra de Dios va progresando en medio de las dificultades y los retos. Algunas veces, como hemos visto aquí, los obreros tienen problemas unos con otros. Tienen problemas y dificultades y retos unos con otros, pero a veces los problemas vienen de afuera, como hemos visto en este capítulo 17. Vimos cómo tuvieron dificultad Bernabé y Pablo, se separaron. Vimos ahora cómo el Señor sigue obrando por medio de Pablo y los problemas siguen viniendo y ahora vienen de afuera. Y como cristianos tenemos que sortearlos también y manejarlos de tal manera. Vimos cómo Pablo manejó esta situación, de cómo fueron azotados en público, maltratados injustamente. Y Pablo quería que reconocieran eso. No buscó venganza ni desquite, él los perdonó, pero quería que ellos se dieran cuenta de lo que hicieron estaba mal. Y eso es también muy importante, que nosotros también, él no dice aquí que él guardó rencor a ellos, ni que los odiaba por eso, solamente quería que reconocieran la maldad que ellos hicieron. Y es un buen ejemplo para nosotros, que nosotros podemos ser prontos para perdonar, pero también hacer reconocer a la gente lo mal que han hecho. Y también podemos notar que todos los pecadores vienen a Cristo. No todos vienen de la misma manera. Vienen a Cristo, pero no de la misma manera. Vimos que Timoteo fue salvo por una gran influencia en casa acerca de su mamá y de su abuelita, que él esa influencia de ellas, de la palabra, porque ellas se la enseñaban y él ya tenía ese conocimiento. Y cuando Pablo vino y lo encontró a él fue salvo porque ya tenía
de esa manera conocimiento de la palabra. Pero vemos también a Lidia, cuando vemos a Lidia que se convirtió al Señor por medio de una conversación personal con Pablo. En la reunión de la oración ahí cuando estaban en el río, si nos acordamos de eso. Así que cuando estaban junto con las mujeres, las demás eran judías, y nos dice la palabra que ella no era judía, pero ella se convirtió gracias a que tenía esa hambre, ese deseo de conocer de Dios, y ese encuentro con Pablo vino y fue salva también, y vemos la diferencia de situaciones. Vimos la conversión del carcelero también, como esa fue más dramática que las demás. En un momento era un suicida en potencia, y al siguiente minuto ya era un hijo de Dios. Y eso es muy importante notar también, que no es un esquema, no es un ritual, no es algo que siempre hace el Señor. El Señor siempre tiene la manera de obrar, y por eso tiene sus obreros allí. Diferentes personas, diferentes experiencias, y aún así todos fueron cambiados por la gracia de Dios. Eso sí es lo mismo. La gracia de Dios es la misma. Las circunstancias son diferentes. Los estilos de vida también son diferentes, como vemos. Pero es el mismo Dios poderoso y majestuoso que nos da esa manera de cuando lo buscamos en verdad, Él se deja ver y se deja saber y podemos venir a Él. Así que ya vemos como Pablo, leímos la última en el versículo 40, como Pablo, aún saliendo de la cárcel, fue a visitar a Lidia y a los demás hermanos. Y él fue a consolarlos. Nos dice algo muy importante. Este hombre fue abusado, maltratado, y en el medio del abuso él fue partícipe o fue instrumento de Dios para que un hombre que lo maltrató antes fuera salvo. Y ahora él va y consuela a las personas que recientemente habían sido salvas. Así que sin duda el carcelero era parte de la iglesia ya en Filipo. Y él fue a consolarlos. Y le vemos el corazón de Pablo para con la gente. Él había dicho, ya vámonos de aquí, ya estoy cansado de estos me maltratan, me abusan, mejor vámonos de aquí tan rápido como sea posible. Pero a él le preocupaba a la gente. Ese es un corazón de pastor, que aún habiendo sufrido de tal manera, él fue y consoló a las personas. Seguramente les dijo, así pasaron las cosas, fueron injustos, pero perdónenos y siga la obra en el Señor. Y después se fue. Y ahora pasamos al capítulo 17, donde nos dice en el versículo 1, pasando por Anfípolis y Apolonia llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Allí, a lo contrario que en Filipo, allí sí había una sinagoga. Y como vimos ya toda la dinámica que pasó, cómo Dios fue moviendo a Pablo, que él quería ir al territorio asiático, pero Dios lo va llevando hacia el oeste, rumbo al continente europeo. Y vimos cómo el Señor va usándolo en esos lugares, y sabemos que lo trataron tan ásperamente, pero ahí el Señor empezó una iglesia, ahí en una pequeña iglesia, por cierto, que nació en Filipo. Y eso nos basamos que en la epístola de Pablo, que se escribe precisamente a la iglesia de Filipo, era muy cercana a él. Era de la gente que se había enamorado tanto del apóstol, que lo amaban con un amor verdadero, y él también los amaba mucho a ellos. Y como que era más especial para Pablo, más que cualquier otro grupo, cualquier otra iglesia de las que él plantó. Vemos que llega a Tesalónica, por la cual es la capital de Macedonia, donde será un alto significativo para él, para todos, un alto en su viaje misionero. Y como ahí su costumbre era de se dirigía a la sinagoga. ¿Y dónde está la sinagoga? Donde se juntaban todos los judíos, precisamente, y aquellos que temían a Dios, aquellos que querían saber de Dios también. Así que desde Filipo a Tesalónica eran más o menos como 180 kilómetros.
Así que sabemos que pasó algún tiempo. No nos dice aquí cómo viajaron, solamente nos dice que fueron hacia allá. Así que no sabemos si fue sobre el lomo de animal o fueron caminando o en carretas, o no sabemos cómo fue, pero aquí vemos que ya llegaron allí. No nos dice aquí tampoco que hayan parado en Anfípolis, tampoco en Apolonia, y se fueron derecho ahí a Tesalónica. No hay nada que podamos decir acerca de estas dos ciudades, así que como la palabra no dice nada, así también lo dejamos nosotros. Y llegando al versículo 2 aquí del capítulo 17 del libro de los Hechos, dice: y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos. Como hemos notado antes, Pablo usaba las sinagogas como trampolín para llegarle a las comunidades. Esto lo llevaba hacia los judíos devotos de la ciudad, y algunos de ellos creían. Nunca hemos visto donde todos crean, donde dice la palabra que todos los que estaban ahí creían, pero dice siempre que algunos creyeron. Así que los que buscan la verdadera fe buscaban a Dios, y aquí vemos que estuvo allí Dios como usaba a sus siervos para hacerles conocer a Dios. Así que cada día de reposo eran 3 días de reposo, así que fácilmente fue un mes que se quedó en ese lugar. Algunos eruditos dicen que quizás fue más tiempo. Nosotros nos dice, solamente vemos lo que dice la palabra, 3 días de reposo. Y básicamente lo que es, básicamente son 3 semanas o un mes. Y estuvo allí tiempo suficiente para recibir ayuda financiera de parte de la iglesia de Filipo. Entonces es remarcable, porque la iglesia de Filipo, se acordarán que ahí no había sinagoga, y ahí había poquita gente, un grupo muy pequeño cuando se fue Pablo de allí, que eran salvos. Pero ¿por qué digo que de allí recibió ayuda financiera de parte de la iglesia en Filipo? Porque en la misma epístola, en la carta de Filipenses, capítulo 4, versículos 15 y 16, ahí dice: y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Wow, eso es importantísimo de ver, notar que esta pequeña iglesia quiso apoyar a Pablo. Y más adelante vamos a ver que no era el apoyo económico, tanto, pero era el corazón de la gente de querer ayudar a Pablo, porque más adelante en nuestro estudio aquí del libro de los Hechos, veremos a Pablo que no tiene ningún problema trabajar. Él puede trabajar para surtir sus propios gastos. Él no era como les dicen aquí, un asalariado de las iglesias, porque hay muchos asalariados que viven de las iglesias y solamente ven un trabajo para ellos, que desgraciadamente ven el predicar como un trabajo. Pero Pablo no tenía ningún problema en trabajar, y se los digo de nuevo, para los que ya conocen el libro de los Hechos, saben que Pablo, vamos a ver más adelante, cómo él trabaja también. Pero aquí es remarcable que Pablo recibió ayuda de los filipenses para sus gastos cuando estaba en Tesalónica. Aunque no fue un largo tiempo de ministerio, pero sí fue muy efectivo, lo vemos ahí. Gracias a Dios que usó la pequeña iglesia en Filipo. La última parte de este versículo 2 dice que discutió con ellos, pero la lengua original no es que se trate de una discusión, una alegata o un desacuerdo, solamente que se trata de un diálogo, preguntas y respuestas. Y no era tanto una discusión airada, ni molesta, ni enojada, solamente se trata de un diálogo de preguntas y respuestas unos con otros, y que es como la manera sana, porque sabemos que mucha gente interpreta de manera diferente las palabras de Dios, y podemos estar en acuerdo en estar en desacuerdo. La única manera es que no podemos oír a los demás, de los que tienen. Eso tiene que ser en donde quiera que vayamos. También la gente puede venir y decir: bueno, yo no estoy de acuerdo en lo que dice en esta parte de la Biblia, pero no ser de una manera rechazando lo que otros piensan, sino venir discutiéndolo, como dice allí,
preguntarnos y respondernos unos con otros. Y ahí ellos, y Dios hizo una gran obra ahí también. El versículo 3 nos dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que es necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo anuncio, decía él, aquí está Lucas claro diciendo eso, es el Cristo. De que él, por manera de las Escrituras, se lo está llevando a ese lugar donde dice que Jesús es el Cristo, porque sabemos nosotros que Cristo no es un nombre, pero es una posición y es el Cristo, el Mesías. Él es quien Jesús es el Cristo. Su discusión se basaba en las Escrituras, eso es muy importante, basándonos siempre en las Escrituras. No es de lo que yo pienso, lo que yo opino, pero es lo que las Escrituras dicen, y tenemos que apoyarnos siempre en ellas. Y él claramente, como no había todavía el Nuevo Testamento, se basaba y se apoyaba en las Escrituras del Viejo Testamento. Y lo que las Escrituras decían acerca del Cristo. Y decía, ese Cristo de las cuales las Escrituras hablan en el Viejo Testamento, ese es Jesús, nuestro Señor. De esa manera él probaba con las mismas Escrituras que Jesús realmente es el Mesías. Las Escrituras son la evidencia para probar su posición. Por eso es importante conocer las Escrituras y no podemos nosotros moverlas a como nos convenga o a lo que queramos nosotros explicar. Las Escrituras son las Escrituras y tienen su contexto. Todas tienen su contexto. Así que no podemos usar nosotros frases o un versículo para hacerlo saber de otra manera, porque todo tiene su contexto. Y de esa manera tenemos que estudiarla, de esa manera tenemos que verla. Y esa es la base de nuestra creencia también. Pablo pone y expone prueba tras prueba en el Viejo Testamento que Jesús de Nazaret es el Mesías y es Dios. Pablo siempre era muy cuidadoso en predicar la muerte y resurrección de Jesucristo, el cual es el mensaje del Evangelio. En Corintios, precisamente, Pablo dice en capítulo 15, versículo 1, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Así que en todos sus sermones el énfasis de la resurrección para los creyentes era el llamado a ser testigos de su resurrección. Eso lo vimos en los primeros 5 capítulos de este libro de los Hechos. La cristiandad verdadera no es una religión, pero hay unos, y está bien que algunos quieran llamarla religión, pero en esta religión la esencia de los cristianos es la resurrección. Porque sin resurrección no hay cristiandad. Si Jesús no resucitó, entonces creemos nosotros, ¿en qué creemos? En nada. Pero sí creemos que Él resucitó y que está sentado a la derecha del Padre. Y esa es la base del Evangelio para nosotros los cristianos. Por eso nosotros, los cristianos, cada domingo es domingo de resurrección. No es cada año. Claro que nosotros celebramos eso que hizo el Señor cada primer domingo del mes, pero no es que lo hagamos solamente una vez al mes, sino cada domingo nos regocijamos y celebramos que cada semana es el día del Señor, cada domingo es el día del Señor, y lo celebramos nosotros porque es el primer día de la semana cuando resucitó Jesús. Así que hoy en día las diversas religiones no incluyen a Jesús ya en sus celebraciones, porque ya introdujeron sus propias agendas, costumbres, rituales. Todo el tiempo que pasó Pablo en Tesalónica, ya sea un mes o más, la resurrección de Jesucristo es su mensaje, y ese es nuestro mensaje también. Jesucristo resucitó, Jesucristo vive, y Él está a la derecha del Padre, y es nuestro Señor, nuestro Salvador y nuestro intercesor. También. El versículo 4 aquí del capítulo 17 ya, yo creo que vamos a llegar hasta ahí esta semana, para la semana que entra regresaremos a donde nos quedemos. Dice, y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas.
Casi siempre pasa que cuando se expone la palabra de Dios, algunos creen, pero también algunos no creen. La minoría cree y la mayoría no. Cuando nos ponemos a ver las evidencias, honestamente la verdad prevalece en nuestros corazones. Pero a veces el corazón se cierra y se opone a la verdad. Y prefiere, porque la persona que rechaza el Evangelio prefiere vivir en el pecado. Y esa es la razón, la única razón. Porque prefieren una religión deshonesta, falsa, a tener una relación con Cristo. Porque ante Jesús no podemos nosotros mentirle, ni engañarle. O nos entregamos a Él o no. No podemos vivir en medias tazas. No podemos decir que sí y vivimos de otra manera. Porque si somos de Él, Él nos va a corregir siempre. No hay falsedad en un cristiano. Así que todo eso puede ser que, como ahora menciona solamente, es algo muy importante notar que menciona a Pablo y a Silas en este versículo, pero porque Timoteo se había quedado en Filipo. Es Pablo que en todo piensa. Pensó en no dejar solos a los hermanos que se quedaron ahí, les dejó un maestro, un pastor que los cuidara a ellos. Así que Pablo es admirable de tal manera que en todo piensa, y es el Espíritu de Dios en él, que les dice: ve, consuela a los hermanos antes que te vayas, pero déjales a alguien que les enseñe la palabra. Siempre está pensando en todo. Cuando también aquí nos menciona a los griegos piadosos, gran número, y mujeres nombres no pocas, lo que ya sabemos que la forma de que Lucas quiere decir que fueron muchos. Cuando dice no pocos, que es que fueron muchos. Aunque fueron la minoría, de todas formas fueron un grupo grande de gente. Los griegos piadosos, como ya hemos visto antes, se trata de gente temerosa de Dios. Y las mujeres nobles se trata de mujeres con gran poder e influencia en esos lugares. Esto pensaría que los demás consideran estudiar las escrituras y se dieran cuenta quién es el Mesías. Así como todos piadosos, quiere decir que ellos buscan la verdad de las escrituras. Y ellos están buscando a Dios en verdad. No es que se trata de decir: bueno, me parece bien lo que oigo de ti, y está bien. Pero era gente que dedicada a querer saber de la palabra de Dios. Porque en Romanos dice Pablo, capítulo 11, versículo 13 al 14, dice: porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol, a los gentiles honro mi ministerio. Por si en alguna manera pueda, dice versículo 14 de Romanos 11, provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Él tenía ese corazón para su gente, que viniera y fuera salvo. Pero su ministerio lo pone claro que es para los gentiles. Y ese es el deseo de Pablo para con los judíos. Pero todo este suceso desató también la envidia y disensión. Él quería que sus coterráneos con sus raza vinieran también al Señor. Pero estos judíos, dice el versículo 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron a la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlo al pueblo. Así que él tenía el corazón para los judíos, pero los judíos tenían un corazón para querer destruir el ministerio de Pablo. No lo podrían, no decirlo jamás, pero ellos tenían esa clase de envidia. Y regresaremos ahí para estudiarlo más en contexto, porque continúa ahí, y volveremos hasta el versículo 9 y continuaremos más adelante también. Así que con esto vamos a orar. Señor, damos gracias de todo corazón de que podemos venir libremente, Señor, a estudiar su palabra. Nuestro deseo, Señor, es absorberla, es conocerla, es meditar en ella, Señor. Porque usted es tan poderoso, Señor, que todavía esta palabra que se escribió hace miles de años, toda tiene sustento. Todavía tiene influencia, Señor. Y todavía funciona, Señor. Porque es usted el que la escribió, Señor.
Esta palabra viene de usted, Señor. Ayúdanos a guardarla, a atesorarla, Señor, a recibirla en nuestros más adentro, Señor, a conocer de ella, Señor, para poder vivir nuestras vidas de acuerdo a su voluntad, Señor. Queremos su presencia en nosotros, Señor. Queremos su bendición y su unción. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Nos vemos la próxima vez. Que Dios los bendiga grandemente y hasta la próxima.